no sabía. Pero ya déjala ahí. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1, versículo 5 hasta 8. Bienvenido al estudio del libro Crecimiento Espiritual. Amén. Gloria a Dios. Alberto, no se olviden de enviar el link por los hermanos, ¿no? Yo lo voy a... Amén. Gloria a Dios. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 5 hasta el 8. ¿Usted lo puede leer, mi hermano Alberto? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en la comunión de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios y inicio a ese estudio bíblico, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Dios mío, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Padre. Te damos la honra, la gloria y alabanza que solo tú la mereces. Te damos las gracias, Dios mío, Padre Santo, que estamos aquí. Espíritu Santo, Dios mío, Padre, si te hemos contristado, te pedimos, Señor, que nos perdone en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu guianza. Espíritu Santo, Maestro de los Maestros, te pido que tú nos enseñes hoy en esta noche. Afírmanos por medio de tu palabra, Señor. Señor, santifícanos a través de tu palabra, Dios mío, Padre. Redargúyenos, Señor, a través de tu palabra. Restáuranos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Fortalézanos, Señor, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, Espíritu Santo. Dame, Señor, Padre Santo, aleluya, la capacidad, la habilidad de poder enseñar tu palabra, Dios mío, conforme a tu voluntad, Dios mío, Señor, y cualquier malicia que quiere levantar contra la palabra tuya, Señor, aleluya, lo declaramos inoperante. Todo espíritu de confusión le echamos fuera. Señor, neutralizamos toda fuerza del enemigo para bloquear la mente. Sí. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Okay. Vamos a esperar porque está en vivo, ¿no? Sí, sí. Está bien. Amén. Sí. Ok. ¿Sí? Si no, lo puede volver a empezar de nuevo. ¿O está bien así? Está bien, porque este sigue igual bien. Ah, sigue igual. Ok. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Ok. Bueno, entonces, mis hermanos, lección 5. Quedamos en lección 5. La semana pasada hemos tratado, gloria a Dios, de el crecimiento comparado con el crecimiento espiritual, comparado con el crecimiento secular, biológico. Amén. Gloria a Dios. Hemos tratado de cuando éramos niños, tomábamos leche. Eso era nuestro alimento porque no podíamos consumir esa vianda que era muy pesado para nosotros como niños, pero también espiritualmente, cuando uno viene a Cristo, nace en la familia de Dios, nace como un bebé y necesita la leche, que es la palabra. Tampoco las cosas profundas de Dios uno no es capaz en ese momento de entender. Gloria a Dios. Pero gracias al Señor
que nos ayuda a crecer con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de su palabra y la práctica de la palabra. Gloria a Dios. Ahí vamos a enfrentar con situaciones difíciles donde nosotros tenemos que vencer los obstáculos para seguir creciendo. Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Gloria a Dios. Déjame ver qué más hemos tratado. Gloria a Jesús. Eso era, pienso, ¿no? Quedamos en capítulo 5, ¿no? Si no me equivoco. Déjame ver aquí. El capítulo 13. También hemos tratado que somos edificio de Dios. Amén. Amén. Fundado sobre el fundamento que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos también que edificar, sobre edificar, gloria a Dios. En este edificio tenemos que edificar, pero con materiales que nunca perecen. Por ejemplo, el oro, el plata, piedras preciosas. Esos materiales, cuando edificamos con esos materiales, quiere decir que todo lo que nosotros hacemos en la vida del Señor, en el reino de Dios, lo hacemos con la intención de agradar a Dios, lo hacemos con la intención de glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos edificando con madera, hojarasca, lleno, entonces son materiales de menos valor que pueden ser consumidos rápidamente. Cuando pasa por el fuego se queman. ¿Por qué? Porque no tiene mucho valor y no soporta el fuego. En cambio el oro sí. Es más, lo purifica. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros edificamos con esos materiales que son menos valor, quiere decir que nosotros, cuando estamos trabajando o nosotros alabamos al Señor o que predicamos su palabra, lo estamos haciendo para glorificar a nosotros mismos. Para que nosotros a veces tomamos la gloria para nosotros y la gloria solo es para Dios. Entonces es la intención con la cual nosotros hacemos las cosas. Si hemos bendecido a alguien y sacamos, por ejemplo, lo estamos filmando porque estamos dando a alguien algo, esas obras se van a quemar porque ya están haciendo para que la gente ve que tú estás dando a una persona pobre. Son como un ejemplo que estás edificando con materiales de menos valor que no soportan el fuego. Ahora, si tú hagas algo que tu mano, con la mano derecha y la mano izquierda no sabe, usted lo hace en secreto, solo tu padre lo ve y lo hace para glorificar a Dios, porque está cumpliendo la ley donde dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Al ayudar a tu prójimo, lo haces de corazón, entonces estás edificando, aleluya, con esos materiales que no perecen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero recuerdo, hoy en día muchos cristianos quieren recibir la gloria. Entonces aunque la persona es bendecida en ese momento, pero no habrá galardón. Recuerda que los fariseos también hacían estos gestos y Jesús lo reprendió, reprendió, porque hacían las cosas para recibir honor de gente, recibir gloria. La gente venía y lo besaba las manos, estaban parados en la esquina orando para que la gente podía verlos, diciendo, oh, qué hombre espiritual. Esos son obras que no soportarán el fuego de Jesús. Aleluya. Cuando están delante de su presencia o si llegan a estar en su presencia. Gloria a Dios. Entonces seguimos aquí en lección 4. Vamos a tratar hoy de los obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Gloria a Dios.
Dios nos manda a crecer en el conocimiento para poder saber cuál es la voluntad del Padre por nosotros, para nosotros. Crecer, así podemos conocer quién es Dios y establecer una relación. Con el más que nosotros conocemos más a una persona, la relación también va a crecer. Amén, debería ser así, porque si uno no conoce a alguien, es difícil de poder abrirte completamente para poder confiar o dar confianza a esa persona. Entonces, más que nosotros conocemos a Dios a través de tu palabra y también en tu vida práctico, uno ve Dios moviendo en tu vida, tú vas a crecer no solamente en el conocimiento, sino en la comunión con Dios. La fe de uno va a crecer en Él, porque uno dice, ay Dios mío, si no fuera por Dios, algo peor hubiera pasado, porque uno va a ver cómo Dios te va guiando poco a poco y uno va a crecer en la fe y también crecer en el amor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Pero hay obstáculos cuando vamos creciendo. Aunque estamos conectados con el Espíritu Santo, mira, los obstáculos son importantes. ¿Por qué? Porque ahí Dios puede tratar con nosotros. El Señor nos va a tratar con nuestro carácter, con nuestra fe. Amén. Entonces, quizás el enemigo tira una piedra o te pone un obstáculo en el camino y Dios lo usa para bien. Amén. Y uno se va fortaleciendo, creciendo también en el conocimiento de lo mundo espiritual. Y conociendo también y reconocer la autoridad que Dios nos ha dado sobre el mundo de las tinieblas, sobre el enemigo y en su ejército. Amén. En sus demonios. Amén. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, entonces fácilmente podemos ser engañados. No podemos movernos solamente por emoción, tenemos que conocer la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer en lección 4. Yo estoy en página 60, pero yo tengo la versión un poco más antigua. Gloria a Dios. ¿Quién nos está acompañando por el Zoom? Hay dos. Gloria a Dios. Ven, yo creo. Ok. Ahora persona más. Bueno, voy a empezar a leer entonces. Lección 4. Dice, después de la última lección debemos sentirnos algo así como un hijo en crecimiento, porque estamos tratando de crecimiento. Un valioso terreno prolija y cuidadosamente cultivado, o un inmenso y hermoso edificio en construcción. Entonces nuestra vida está en construcción. Amén. Espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Con cuál de estas semejanzas nos identificamos? No importa. En cierta medida somos como estas tres cosas en una. Como un hermoso edificio, un terreno valioso y un hijo en crecimiento. Somos los tres. Cada ilustración describe notables posibilidades potenciales para el desarrollo espiritual. Una parte de esta lección lleva el propósito de mostrar a la luz de las Sagradas Escrituras cosas que demoran o aún suspenden indefinidamente el crecimiento espiritual. El reconocer esas causas nos ayudará a identificarlas en nuestra vida cuando se presentan. El saber por qué no estamos creciendo espiritualmente nos ayudará a utilizar nuestra voluntad para provocar un cambio. Amén. Otra parte de esta lección constituye una lista de las cosas que pueden ayudar a nuestro desarrollo espiritual. Conociéndolas, podemos cooperar con el Espíritu Santo para hacer que progrese nuestra vida en Cristo. Juntos debemos hallar estímulo y ayuda en este estudio.
Eso era el párrafo de la lección 4, como la introducción. El bosquejo de este capítulo es las cosas que impiden nuestro crecimiento: incorrecta regulación del tiempo, incorrecto ejercicio de la voluntad, dieta deficitaria. Las cosas que ayudan a nuestro crecimiento también vamos a tratar. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, el Espíritu Santo obrando por intermedio de nuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Las palabras claves: automático, impedimento, impedir, negligencia, racional. Quizás en el libro más nuevo habrá más palabras o menos palabras, pero se puede encontrar allá atrás en el libro palabras claves. Uno puede buscar las definiciones. Desarrollo de la lección. Vamos a entrar en la lección. Recuerde que vamos a tratar hoy de obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Las cosas que impiden nuestro crecimiento. Vamos a ver qué impide nuestro crecimiento. Gloria a Dios. Es importante conocerlas, porque si tú no conoces los obstáculos, entonces no puedes defenderte, no puedes ejercer tu autoridad o, ¿cómo se dice? Reaccionar de tal forma, una forma espiritual ante las pruebas. Amén. Amén. Uno tiene que conocer, lo mismo que cuando tú vas a la guerra, tú tienes que conocer las artimañas del enemigo que tú vas a enfrentar. Amén. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que calcular y conocer, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es importante conocer, aleluya, qué son los obstáculos en nuestra vida, por qué nosotros no podemos crecer. Porque cada vez que uno trata de buscar la presencia de Dios, algo sucede y nos estancamos. Entonces son obstáculos que el enemigo pone en nuestra vida. A veces, como estaba diciendo antes, que nosotros mismos a veces nos comportamos como un obstáculo por nuestra vida espiritual. Nosotros mismos somos el piedra. La piedra de tropiezo. De tropiezo que impide que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Entonces es así. Entonces, vamos a leer. Hay enemigos del crecimiento natural. ¿Se recuerda de la tierra? Ya lo vimos muy de paso cuando hablamos de la tierra y de los edificios. ¿Cuál era el enemigo de la tierra? Cuando uno va a plantar. Espinos y abrojos. Sí, ¿y qué más? Porque cuando cuando una planta va a crecer, ¿qué es el enemigo? Sí, está yendo bien, sí. Por ejemplo, también hay la lluvia. La lluvia, el tiempo, el clima. Y la tierra que se seca porque no recibe lluvia, también un obstáculo para el crecimiento. También a veces hay insectos que comen la planta tierna cuando está seca. Los gusanos acaban. Entonces el crecimiento no es fácil. No. Primero, para crecer, el coco tiene que romper. Y ahí es el problema, Marte. Que duele. Cuando el Espíritu Santo no quiere romper ese corazón de piedra. La palabra que yo decía ahorita, ser pulido. No sé, Dios me trajo esta palabra porque hace mucho que no, pero es eso, uno mismo tiene que dejarse, como dicen muchos, del barro, del mano de la pared. Y yo digo, pulirse, hacerse pulir a través del Espíritu Santo y de la prueba. Uno tiene que dejar. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús? Jesús se rompió todo, su cuerpo fue maltratado, ¿cómo se dice? Ese casco se rompió de tal manera que luego la vida pudo salir de ahí, de esa tumba, esa tierra. Gloria a Dios.
Entonces, Dios, la palabra de Dios, sabemos que es como martillo que rompe la piedra. Entonces, cuando vamos escuchando la palabra nos redarguye. Pero ahora sabemos nuestra condición, pero queremos cambiar o queremos seguir en lo mismo. Porque el Espíritu Santo primero te muestra tu condición. Entonces, Él te dice, yo te puedo ayudar. Sí, pero me va a doler. Sí, yo sé, porque dolió también a Jesús. Entonces, el crecimiento, mis hermanos, en lo secular vemos que no todas las plantas que pueden crecer y sean un árbol. Hay plantas que mueren ahí mismo. Recuerda que aún si está en pedregal, como Alberto dijo, si está en espina, también son obstáculos. Espinas son como una vida con tanta, ¿cómo se dice? Sosiego, agitado. Agitado, afanado. Esas son las espinas, Pero si está en pedregales, entonces, si el fundamento abajo también es piedra, entonces no puede extenderse las raíces. Entonces es difícil. Y también hay pájaros que comen la planta tierna antes de que pueda... Amén. Entonces, mis hermanos, los cristianos hoy en día, nosotros tenemos que saber que habrá obstáculos para crecer. Pero cuando uno confía en el Señor y persevera, Dios le va a dar la victoria. Amén. Y cuando sale de esa prueba, tú vas a salir más fortalecido y más crecido. Amén. Pero hay que pasar la prueba, hay que pasar ese momento difícil, como Jesús hizo. Porque Jesús pasó ese momento difícil, tomó esa copa de ira, se humilló hasta lo sumo, pero recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces la Biblia, sigo leyendo en el libro, por aquellos que han empezado, que han conectado ahora, lección 4, estamos en lección 4, obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual, en el desarrollo de la lección. Dice, la Biblia es clara y concisa y no deja lugar a dudas respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos necesidad de conocerlas. Tal vez recordemos que cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban cuáles cosas nos podían hacer daño. Muchos les dicen a sus hijitos que deben evitar ciertas plantas y ciertos animales. Y lo primero que los padres hacen es enseñar a las criaturas a reconocerlos. Pasaremos a identificar ciertas cosas que impiden o estorban el crecimiento espiritual. Así como nuestro padre nos ha enseñado que no pase por ahí porque hay un hoyo, tú puedes caer ahí. No ponga tu mano sobre la estufa, puede quemar. Así habla nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Amén. Nos muestra los peligros que hay. Nos muestra, aleluya, los obstáculos que pueden haber. Aunque no todos los obstáculos podemos evitar, porque hay obstáculos que nosotros mismos, por tomar decisiones equivocadas, podemos encontrar un problema. Pero hay obstáculos de parte del enemigo, que tú estás viviendo bien conforme a la voluntad de Dios y de repente la situación se levanta. Amén. Amén. Ok, incorrecta regulación del tiempo. Vamos allá. El objetivo 1, establecer qué fue lo que llevó a una condición de retardo espiritual en Hebreos 5:12. Vamos allá, Hebreos 5. Vamos a Hebreos 5, mis hermanos, 5:12. Dios le bendiga a mis hermanos que están por el Zoom. Amén.
Déjame ver. Hebreos 5, 12. Amén. ¿Puede leer, mi hermana? La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Hebreos no se dicen quién fue el autor, pero algunos dicen que fue Pablo, algunos dicen que fue Apolo, pero el hecho es que había una iglesia, gloria a Dios, que eran principalmente judíos convertidos. Entonces ellos conocían la palabra, y por el tiempo que estaban, que ya conocen la palabra, deberían estar más crecidos espiritualmente, más profundizado en la palabra, pero no era el caso. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Amén. Y los primeros rudimentos son: ¿qué es un bautismo en agua? ¿Cuáles son los juicios? El bautismo en el Espíritu, poner mano, y todas esas cosas son rudimentos de un cristiano nuevo. Pero esta gente ya tenía algún tiempo en la iglesia, tenía necesidad de que se volviese a enseñar los primeros rudimentos. Y de ellos, su condición era de tal forma que no podía entender las cosas espirituales. Requiere una persona carnal y una persona que acaba de recibir a Cristo. Se puede comparar un poco porque no tiene mucho conocimiento. O aquello que ya tiene conocimiento, que se comporta carnalmente. No hay mucha diferencia entre uno que viene del mundo, acepta a Cristo, pero todavía tiene que pasar el proceso. Pero este autor reprende a esta gente que ya tenían que tener algunos conocimientos ya, pero estaban tan malos en el sentido que en la condición que estaban, que el autor no podía ni siquiera hablar las cosas espirituales con ellos. Ellos tenían necesidad de beber leche que es la palabra, los rudimentos, lo básico. ¿Entiende? Entonces, Dios nos va a pedir cuenta desde que el día que nosotros recibimos a Cristo. Puede decir, bueno, yo tengo 2 años. Conforme a este año, el Señor no va a juzgar. Uno dice, pero después de 3 años ya empecé a buscar a Dios. Ok, pero ¿cuándo te convertiste? Porque cada quien, todos nosotros que convertimos al Señor, tenemos responsabilidad de conocer su voluntad, de conocer la palabra de Dios. Entonces, el hecho que tú, después de 10 años, empezaste a estudiar la Biblia, no es la culpa de Dios. Entonces, pero qué pena que Dios espera después de algún tiempo que tú puedas dar fruto de arrepentimiento, pero fruto también de que un cristiano ya que está creciendo. Eso es lo que el Padre está esperando de nosotros, que nosotros damos buen fruto. Gloria a Dios. Entonces, el libro menciona a nuestros hermanos en Hebreos. Gloria a Dios, lo usa como ejemplo. Sigo leyendo. El nuevo nacimiento comienza una época de niñez
espiritual. ¿Cuál es este, Alberto? Niñez espiritual. Es cuando el cristiano comienza a estudiar la palabra. Y cuando recibe a Cristo, ¿no? Uh-huh. ¿No hemos visto acaso muchas veces a los niños cuando se visten con ropas de adultos o pretenden ser adultos? Resulta gracioso verlos pavonearse en zapatos o sandalias demasiado grandes para sus pequeños pies, o encasquetándose un sombrero que les cubre las orejas. A veces les decimos a esos niños cosas como la siguiente: debe esperar a ser mayor para hacer estas cosas. Es importantísima la regulación del tiempo. No solo debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino que también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado. Amén. Porque hoy en día, por eso muchos líderes se fracasan, porque ellos salen antes del tiempo, piensan que ya saben todas las cosas, entonces establecen una iglesia sin tanto conocimiento, entonces son presa fácil por el enemigo. Amén. Entonces todo tiene su tiempo. Hay cosas que Dios nos muestra que va a ser nuestra vida, pero a veces Dios no habla, dice: esto tú eres. Yo te llamé como profeta, yo te llamé como evangelista, yo te llamé como maestro, yo te llamé como pastor o pastora. Pero hay personas que no pueden esperar y empieza ya, dicen: yo no necesito aprender nada de nadie, yo no necesito que nadie me diga nada porque ya llegué. Entonces son malos. Recuerda que los discípulos de Jesús, ellos caminaron 3 años y medio con Cristo. Entonces para el Señor 3 años y medio ya debería tener ya pasado la niñez. Después de 3 años estudiando, ya tú puedes, el Señor te puede usar, ya tú tienes conocimiento. Entonces Dios espera desde que el día que tú convertiste, va a ver qué tú hiciste. El Señor no está esperando que tú ya predica o tú, no. Por ejemplo, en esta iglesia hay líderes que están aprendiendo. El Señor todavía nos está preparando. Amén. Pero no quiere decir que tú no tienes llamado. Pero hay que pasar, hay que aprender qué es un liderazgo. Si el Señor te dice: tú eres pastor, tú tienes que caminar como un pastor para aprender. Y eso es bíblico. Eliseo caminó con Elías. Josué caminó con Moisés. Entonces uno tiene que aprender los pasos, ¿entiendes? Para saber qué es un liderazgo, qué hace un pastor. Y por la misericordia de Dios, desde que me convertí, yo caminé con pastores. Y yo vi mucho, yo aprendí mucho. Entonces, antes de eso, hay un tiempo para preparación. Pero si tú dices: no, pero no es el tiempo ahora, entonces tú esperas hasta que llegue el tiempo, pero tú ya no preparaste. Aunque el Señor te llamó como tal, prepárate. Hasta que el Señor dice: bueno, ahora yo veo que tú puedes sola, entonces sí, arranca. Amén. Seguimos. Una incorrecta regulación del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también a condiciones retardadas. Amén. Aquí habla de incorrecta regulación del tiempo, que uno sale fuera del tiempo y empieza que esto, lo otro. Pero también en la otra parte es que uno está atrasado. Que ya el tiempo te llega. Como los hebreos en capítulo 5. Ellos ya deberían ser maestros. Pero ellos no podían, tú no podías hablar espiritualmente con ellos porque necesitaban tomar leche. Tenían la mente como de niño.
no entendía la cosa espiritual. Es algo yo me imagino por un líder no es fácil, que tiene que lidiar con gente que ya supuestamente debería tener algunos conocimientos y se comporta como niños. ¿Entiende? Pero hay que tener paciencia. Amén. Pero de verdad, uno pierde el tiempo, Uno está en condición retardados cuando está no activo en la cosa de Dios, cuando tú no estás llenándote de la palabra de Dios. El Señor muchas veces no te manda a hacer cosas grandes, solamente para prepararse, no solamente prepararse en la palabra y ayudar donde pueda. Amén. Y así uno va aprendiendo. Cuando me convertí, no duró un año que yo estaba como de ujier. Y luego yo pasé de dar algunas palabras en el púlpito, pero estaba temblando, claro. Y de ahí pasé de estar en administración. De administración, de ahí, para toda la buena obra. Amén. A predicar y yo no, de todo he hecho en la iglesia. Por la misericordia. Y uno va aprendiendo. Quizás uno no hace perfecto, pero uno va aprendiendo. Pero uno tiene que querer. Amén. Porque qué pena que uno está en condición retardadas. Porque Dios, recuerda que hemos tratado el miércoles sobre el tiempo, que tenemos que administrar nuestro tiempo que Dios nos ha dado. Si nosotros perdemos el tiempo, Dios trabaja con el tiempo con nosotros. Entonces, Dios trabaja en tiempo, porque el hombre es ¿cómo se dice? Finito. El hombre vive en un lazo de tiempo, definido. Entonces, el tiempo para el Señor es importante. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Ahora, también espera como cristianos de administrar nuestro tiempo bien. ¿Qué pasó con los hermanos en hebreo? Ellos administraron su tiempo mal. ¿Y qué pasó? Quedaron retardados en el conocimiento y los frutos. Amén. Yo recuerdo que Jesús hablaba con sus discípulos y hablaba en parábolas. Entonces llegó un momento como que reaccionó como irritado. Dice, ustedes tanto tiempo están conmigo y todavía no entienden. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba que entendiera lo que estaba diciendo, pero entiende también que no tenía paciencia con ellos. Pero me imagino que uno está hablando con alguien, tú esperas que esa persona te entiende. Es algo humano, ¿no? Si no hay hay obstáculo en la comunicación. El otro es más, uno habla de las cosas como espirituales y el otro está en otro nivel. Entonces ahí viene obstáculo en la comunicación. Por eso Dios, tenemos que orar para que el Señor nos da sabiduría, cómo hablar con personas que no tienen el mismo nivel. Amén. Entonces hay que tener paciencia. Hebreos 5:12 nos brinda un notable ejemplo de condición espiritual retardada debido a la falta de aplicación del conocimiento de Dios hacia un permanente progreso espiritual. No solamente no tenía conocimiento, pero faltaba la aplicación de ella. Claro, si no hay conocimiento no puede aplicarlo. No solamente oidores. Exacto, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces, Dios espera mucho de nosotros, mis hermanos. Aplicación 1. Déjame ver qué hora es. Ya. Aplicación 1. Luego de leer Hebreos 5, 11 hasta 14, ¿hemos leído 5 hasta 14? No. ¿Puede leerlo, mi hermano Alberto? 12. Amén. Lea desde 11 ya. Bueno. Sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Para los que por el uso, porque hay que practicar la palabra, mis hermanos, hay que ponerlo por obra. Gloria a Dios. Es una forma de crecer también en el conocimiento, aplicación de ella, crecer espiritualmente. Uno puede llenarle mucho de la palabra, sí, interesante, pero nunca ponerlo por obra, entonces quieren nada. Hay que ponerlo en práctica. Lo mismo que en el mundo secular, uno vaya a una universidad, estudia por algo, ¿verdad? Amén. Pero llega un momento que tiene que ejercer lo que aprendió de la función. Sí, amén. Tiene que coger stage, aquí dicen, tiene que coger experiencia en una organización. Amén. Entonces, recuerda que el mundo espiritual trabaja casi lo mismo que el mundo secular. Yo digo, primero, porque todo dice la palabra que lo que se ve en lo secular fue hecho, lo que no se ve, decir que ya esas leyes están allá. Sale de allí. De allá, que entonces nosotros, el Señor nos ha dado inteligencia para aplicarla aquí. Sí, porque la gente piensa que el mundo espiritual es diferente con lo secular. No, es casi lo mismo, como hemos tratado de niñez, de ser joven, de ser adulto espiritualmente, así también lo mundo secular. En el caso también de ponerlo por obra. Uno estudia la palabra, pero hay que ponerlo también por práctica. Si no, no queda de verdad en nada. ¿Qué dice el Señor? Dice, no, dice la palabra que no forniquéis, ¿verdad? Interesante, la palabra dice eso, pero sale y fornica. Entonces, es como la palabra, claro, un espejo, tú lo lees y luego te vas y olvidas cómo tu cara, cómo es tu cara. Amén. Entonces, el hecho de solamente conocer la palabra no es suficiente. Hay que ponerlo por obra, hay que ponerlo por práctica. Amén. Porque ahí mostramos a nuestro Señor Jesucristo que lo amamos. Porque dice que el que obedece mi mandamiento, ese me ama, los mandamientos del Señor. Entonces, el Señor no dice aquel que solamente conoce la palabra, me ama. El que hace. Amén. Y de verdad, a veces va bien, a veces no va bien, pero al menos tú estás tratando o evitar lugares donde tú puedes caer. ¿Entiendes? Así mismo, pero es una decisión propia. Dios no obliga a nadie. Es voluntad de uno mismo de querer crecer, de querer ser transformado por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y si nosotros no queremos, entonces vamos a quedar ahí en la condición retrasada o la condición en la otra condición es incorrecta regulación del tiempo, en el sentido de brincar a hacer cosas que el Señor le ha mandado todavía y sin preparación. Entonces, como consecuencia, uno se va a hinchar, uno se va a enorgullecerse. Amén. Entonces, todo tiene el tiempo. Todo tiene el tiempo, aleluya, bajo el sol. Cuando nosotros nos convertimos, desde ahí el Señor nos va a preguntar qué tú has hecho. Ok, te da 3 años y medio para preparación. ¿Verdad? Para que tú puedas leer la Biblia, aunque sea una vez en ese 3 años de Génesis hasta Apocalipsis. Al menos conocer los rudimentos
Y yo pienso no solamente eso, porque 3 años uno puede aprender mucho. Porque Jesús estaba esperando mucho después de 3 años y medio de sus discípulos. Entonces, pero si tú decides a empezar a estudiar la Biblia el 4º año, y siendo estás ya 3 años y medio en la iglesia, entonces no es la culpa de nadie, sino es culpa de nosotros mismos. Amén. Amén. Ok. Aplicación 1. Luego de leer Hebreos 5, 11 hasta 14, el alumno subrayará el versículo 12. ¿Qué problema afectaba a la gente según este versículo, Alberto? ¿O quién está ahí? ¿O alguien que me ayuda por el Zoom? ¿Mi hermano Alberto? ¿Qué problema tenían? Bueno. Aquí dice, ¿qué problema afectaba a la gente de Hebreos según este versículo 12? Léalo. El versículo dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿cuál problema tenía? Que eran niños todavía, niños espirituales. Faltaban el progreso espiritual, ¿verdad? La madurez. La madurez. Debieran haber... ya ser maestro. Ser maestro. Con el tiempo que tenían, debían ya... Se esperaba. No maestro, por lo menos personas que pudieran ayudar en la congregación y guiar a otros. Sí, porque hay personas que están mucho tiempo en la iglesia, pero están sentados. Amén. ¿Por qué están sentados? A veces por no querer hacer nada. Estoy bien así, solamente vengo y escucho la palabra. Está bien, me encanta. Pero también hay situaciones en iglesia donde el líder no le da oportunidad de ejercer algo en la iglesia. También hay eso. Amén, amén. Hay líderes que mantienen... ¿Sí? Dios bendiga. Dios le bendiga, mi hermana Elena. Yo puse que la palabra de Dios no habían penetrado en ellos, que todavía estaban en la carne, que no estaban todavía en la cosa de Dios. Sí, exacto. Está bien, mi hermana. Muy bueno. Amén. Pero no se dice cuánto tiempo ellos eran cristianos, pero el autor dice... Ya se esperaba que mostraran que... Teniendo, como usted dice, que teniendo ya mucho tiempo en este camino, uno debería... mostrar que ha aprendido algo. Ya amén. Un fruto tenía que haber mostrado. Amén, así es. ¿Cómo? Ya tenían que haber mostrado algún fruto. Así mismo. Algún fruto tenían que haber mostrado. Que nada más no era beber leche. Sí. Pero... me gusta mucho la leche. Un momento. ¿Por cuál página que ustedes van? Que estoy perdida. Escuche. 6-9. ¿6-9? Sí. Ok. Ya están, le tienen el página correcta. Amén. Porque yo tengo la versión un poco más vieja. Estoy en página 63, pero en su página es 69. 6-9. Amén. Estamos en la pregunta número 1, Gloria a Dios. Entonces que no hay problema de una persona necesitan tomar leche, especialmente aquellos que son nuevos en este camino. Eso se entiende, ¿verdad? Y uno tiene que aprender. Pero lo que estoy hablando, lo que el autor le está reprochando a los hermanos de Hebreo, que ellos ya tenían bastante tiempo en este camino, en la iglesia, parece que no ha entendido nada. Entonces, por eso digo que no se sabe, primeramente yo diría que empieza con ti mismo. No podemos echar culpa al pastor, no podemos echar culpa a nadie. Primero, aunque no te dan parte en la iglesia, debería aplicar la palabra en su propia vida. Amén.
Eso empieza contigo mismo, primeramente. Y en tu entorno, Sí. en tu trabajo, donde quiera que... Donde quiera que llega. Es empezar a aplicar la palabra por sí misma. Amén. Y conocerla antes, claro. Amén. Pero también hay situaciones que ya uno conoce la palabra, pero que el líder quizás por celos ministerial no te da parte a ejercer. Entonces no se preocupe, uno ora y el Señor mismo te va a mostrar qué tú tienes que hacer. Pero primeramente el crecimiento, mis hermanos, empieza primeramente por ti mismo. Amén. Empieza con tomar la leche, está bien, pero para ponerlo por obra. Aunque no necesita, uno va a cometer fallos, no importa, pero estás en eso. Sí, está en un proceso. Dios se agrada, debe que estar intentando. Sí, te ayuda. Orar en la palabra. Así mismo. Entonces, pero también hay personas que conocen la palabra. Hay personas que conocen a sí mismo, no lo aplica, entonces se convierten en personas carnales, y como en la carne, como esa persona alimentó la carne tanto que está sobre el espíritu. Entonces cuando tú vayas a hablar con una persona que está en la carne, no va a entender mucho las cosas espirituales. ¿Entiendes? Entonces no te pongas a discutir con una persona que está en la carne, porque no te va a entender. Entonces, es lo que pasa, que esa persona debería arrepentirse, a bajar y pedir perdón al Señor, a arreglar su vida para que el Señor lo use como Él quiera. Amén. Porque depende de lo que nosotros estamos alimentando. Si yo alimento la carne, las cosas del mundo, el mundo, y yo vengo y yo hablo algo del espiritual, o te quiero exhortar o algo, tú no me vas a entender. ¿Entiendes? Entonces, o contrario, yo lo tomo ejemplo por mí mismo. Si yo estoy en la carne y una persona, Alberto, está predicando, el Espíritu Santo está moviendo, y yo como que, ¿pero qué Alberto está diciendo? Y esto, entonces yo estoy mal. ¿Entiendes? Entonces, el crecimiento empieza con nosotros, con el Espíritu Santo, con su ayuda, pero también tenemos que hacer esfuerzo, estudiar la palabra. Tenemos que hacer esfuerzo a poner la palabra por obra. Yo salí leyendo a Josué capítulo 1, versículo 5 hasta 9. Dice que no te apartes de la ley, ni a la izquierda ni a su derecha. Entonces hay que meditar en la palabra. Amén. Amén. Entonces cuando uno hace esfuerzo y Dios ve que tú estás haciendo el esfuerzo, Dios te va a ayudar. Amén. Porque dice la palabra que ustedes no han luchado contra el pecado hasta la sangre. ¿Quién sí? Todavía no ha llegado a combatir. Jesús solamente. Jesús solamente. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir una vida victoriosa, mis hermanos. Pero es que pasa que hay obstáculos, y el obstáculo a veces somos nosotros mismos. Helas. Ok, sigo leyendo aquí. Yo no sé quién más lo tiene por ahí, por el Zoom. Después la pregunta 1. Si no, yo... Sí, léalo, mi hermana. Amén. Los griegos, en cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento, pensaban en el tiempo básicamente de dos maneras. Primero, cronos, significado con ello una sucesión de minutos, horas y días. Segundo, kairos, referido a periodos críticos. Estos periodos incluían tiempos importantes, tales como crecer, prueba y otros experimentos en la vida de un adulto.
En el proceso de... Hasta ahí, mi hermana. Hasta ahí. En el proceso de... Hasta ahí ya. Amén. Aquí en mi libro dice que hay dos clases de tiempo. Aquí habla del tiempo, ¿eh? Para los griegos, el tiempo, ellos usan dos maneras para el tiempo. El cronos, que significa horas. La asociación de minuto y hora. Días, minutos, amén. Pero el Cairo es referido a periodos críticos. Dice, estos periodos incluyen tiempos tan importantes como crecer, examinarse y otras experiencias en la vida del hombre. Puede decir, el Cairo son, por ejemplo, un lazo de tiempo bastante largo, pero también momentos cruciales en la vida de uno. Por ejemplo, un crisis, un momento difícil. Amén. Sigue leyendo, mi hermana Elena. Amén. El proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo tienen importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros, basado en el tiempo en el que hemos llegado a ser creyentes. Amén. Léelo otra vez, mi hermana Elena. Tiempo. ¿No? Que lo vuelva a leer otra vez ese pedazo. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo tienen importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros, basado en el tiempo en que hemos llegado a ser creyentes. También está a cargo nuestro tiempo de crisis. Eclesiastés 3:1-8. No habla de respecto al control de Dios de los tiempos y de las razones. Aquí dice sazones, pero me imagino que era razones. Sazón es tiempo. Así es. Eclesiastés 3. Alberto, ¿puede leerlo? O Marte. Eclesiastés 3:1-8. Gloria a Dios. ¿Sazones quiere decir tiempo entonces? Sí. ¿Cómo? Que ella cuenta que sazones quiere decir tiempo. Sí, sazones es, por ejemplo, tiempo de verano, tiempo de summer. Del 1 al 8. No, yo pensaba que era que lo habían escrito mal y que eran razones. No. Es así, está bien escrito. Del 1 hasta el 8 dijo. 1 hasta el 8, Eclesiastés 3, 1 hasta el 8. Amén. Del 1 al 8. Amén. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. Tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Entonces, todo tiene su tiempo bajo el sol. Dorca, ponle mute. Ponle mute. Porque yo estoy calladita aquí. Amén. Seguimos aquí. Voy a seguir. Déjame ver a qué hora es. Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos, ok. Tenemos que terminar lástimamente con esta parte de ese estudio, pero yo espero que está un poco claro que Dios nos muestra que habrá obstáculos en nuestra vida. Dios dice que cuando estamos creciendo siempre habrá obstáculos, pero tenemos que confiar en Él.
el crecimiento, mis hermanos, hay personas que crecen lentamente y hay personas que crecen más rápido que el otro. Pero hay un tiempo donde uno tiene que, desde que uno se convierte, uno tiene que empezar, uno empieza a crecer. Ahora uno tiene que trabajar juntamente con el Espíritu Santo para poder poner lo que tú estás estudiando por obra, aplicarlo a su vida, y a su tiempo puede ejercer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero si nosotros, también hay cristianos que están un poco retrasados en el conocimiento, en el fruto, entonces Dios espera que nosotros nos levantamos y tomamos esto en serio, a empezar a soltar las cosas que nos impiden a crecer. Amén. Soltar las cosas que nos gusta del mundo, porque no edifica, no nos ayuda. Se convierten en obstáculos en nuestra vida. Amén. Entonces, el crecimiento, recuerden, mis hermanos, lo más importante, el crecimiento empieza primeramente con su vida. Es una decisión. El Señor ha hecho todo por nosotros y ahora nosotros nacemos en la familia. Tenemos que tomar la decisión de estudiar su palabra y ponerlo por obra. Obstáculos vendrán, pero ya tú conoces la palabra, cómo reaccionar delante de las pruebas, delante del crisis, delante del tiempo de Cairo en nuestra vida en ese momento. Amén. Entonces, que no seamos como los hebreos en el libro de Hebreos, gloria a Dios, que ya tenían que ser a alguien como maestro y necesitan tomar leche. ¿Por qué? Porque no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Ya deberían ser en el sentido, como si dice maestro, quiere decir ya tiene un lazo de tiempo viniendo a la iglesia, pero no estaban o no tenía mucho interés de aprender. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice, bueno, nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de seguir buscando su presencia, seguir estudiando, pero poner la palabra por obra. Amén. Porque si tú no conoces la palabra, el Señor no puede usarte como Él quiere, no puede. ¿Por qué? Porque todavía no has vaciado el yo para que el Señor pueda llenarte. Si tú estás lleno de ti mismo, ¿dónde acaba el Espíritu Santo? ¿Dónde acaba la palabra de Dios? ¿Entiendes? Entonces tenemos que querer crecer. Amén. Y recuerda que Dios, desde que nosotros nos convertimos, el Señor dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tú has hecho todo ese tiempo? Estudiando, bueno, esto está bien. Luchando para mantenerlo en santidad, esto está bien. Yo fallé, pero yo pedí perdón y me levanté, está bien. Yo estoy en la lucha, está en el proceso, está bien. Pero recuerda, la palabra condena a aquello que así muy inactivo, así esperando, viendo el tiempo pasar y no se pone por esto, no acciona. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Cuando vienen los impedimentos, los luchas, mis hermanos, no te detengas, porque tiene que venir esos obstáculos, pero hay que vencerlos. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que vencerlo por medio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la honra, la gloria y alabanza. Te damos las gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, Padre Santo, en este momento te pedimos perdón, Señor, si estamos en una condición retrasada, Dios mío, Padre. Perdónanos, Señor, si no por no, Dios mío, tomar en cuenta mucho de tu palabra y ponerlo por obra, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos brinda otra vez para poder, Dios mío, estudiar tu palabra, por ponerlo por obra, Dios mío, Padre Santo, aleluya. También te pido, Dios mío, Señor, que nos ayude, que nos frene cuando queremos hacer algo que todavía no es tu voluntad, Dios mío, a caer en el gancho del enemigo. Dios mío, guárdanos, Señor, a esperar
en el tiempo tuyo, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Señor, bendice mis hermanos, Dios mío, Padre. Ayúdalos a crecer, aleluya, espiritualmente, en el conocimiento de tu palabra, en la práctica de tu palabra, en la comunión de tu palabra, la comunión, aleluya, de ti, Señor, Padre Santo, contigo, con el Espíritu Santo, Dios mío, Padre. Señor, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos que no han podido también estar, Dios mío, Padre. Sigue glorificándote, Dios mío, nuestra vida, Dios mío. Te damos las gracias. Bendice a todos aquellos, Señor, que nos están viendo o que nos van a ver, Dios mío, Padre. Que ellos también puedan afirmarse más en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Yo le bendiga a todos mis hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Amén. Recuerden, hasta mañana a las 5 de la tarde, la reunión en la casa del hermano Enerio Martes y Josefina. Ok, escribe sus ideas. Amén. Amén. Cualquier idea, cualquier opinión para mejorar en la congregación, la escriban y así la traen y la compartimos y perseveramos en ella para ver qué podemos hacer. Y para mejorar, ¿no? Claro. Cada día. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta mañana con Dios delante. Un abrazo. Hasta mañana con Dios delante. Cerré aquí. Gloria a Dios.